Saludo nuevamente para las personas que se han unido. Nuevamente pues me presento, mi nombre es Jimena Olmos, soy la directora del área de desarrollo de negocios de Light Thinking. Hemos creado este espacio especialmente para ustedes, esperamos que sea muy productivo, que podamos aprender tanto nosotros como ustedes. Tenemos un cronograma diseñado para este espacio, ya se van a ir durante el tiempo incluyendo más participantes que estamos esperando, pero cumpliendo con los horarios establecidos vamos a dar inicio. En este momento les vamos a compartir nuestro video corporativo, espero que lo disfruten y que nos conozcan un poco más. Los avances de la tecnología, las tendencias de las redes sociales, las formas de interactuar y convivir en un mundo digital son algunos de los principales retos que enfrenta la humanidad, y Light Thinking tiene la responsabilidad de ayudar a las personas y empresas a liderar y redefinir sus buenos proyectos en función de las nuevas características de la era digital. ¿Quiénes somos? Somos una startup digital liderada por un equipo innovador con amplia experiencia, enfocada en servicios de diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento de soluciones tecnológicas, servicios especializados de consultoría, programas de capacitación y certificación en tecnologías de la información. Nuestro propósito. Impulsamos la innovación para un mundo digital mejor. Nuestra misión. Generamos una mejor versión de las personas y las empresas con impacto positivo en el mundo digital. Ofrecemos un portafolio compuesto por líneas de negocio con altos estándares de calidad. Fábrica de software, enfocada en prestar servicios con soluciones tecnológicas, sistemas de información, aplicaciones de inteligencia artificial y servicios de software para la modernización y el crecimiento de las empresas en el sector. Consultoría, dedicada a prestar servicios y asesorías especializadas de orientación, acompañamiento y contribución en los proyectos estratégicos de las empresas para hacer frente a sus necesidades empresariales o dificultades de negocio, y así ayudarles en los cambios y transformaciones para que alcancen sus beneficios estratégicos y operativos en tiempos récords. Universidad, centrada en prestar servicios de programas de formación y capacitación dentro de un marco de aprendizaje experiencial, para que las personas y empresas adquieran conocimientos y fortalezcan sus habilidades en temáticas emergentes que son tendencia global para el desarrollo empresarial. Plataformas digitales, focalizada en prestar soluciones tecnológicas de nuestro ecosistema digital para impulsar el crecimiento de las empresas en la era contemporánea. Hemos impactado positivamente a personas y empresas de talla internacional en sus proyectos de transformación. Light Thinking, tu mejor versión a un clic. Así es,
tu mejor versión a un clic. Damos inicio en este momento, les voy a hacer la presentación de quien me acompaña, el ingeniero Alex Mauricio Castillo, especialista en soluciones de arquitectura digital, especialista en herramientas de orquestación de contenedores, líder de desarrollo y servicios de soluciones de la información, catedrático universitario y especialista en gestión de proyectos. Bienvenido, Alex Mauricio, a este espacio. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Muy bien, acá estamos todos muy pendientes. Por el chat ya hemos visto que nos han saludado. Buenas tardes para Freddy, buenas tardes para Rogelio, para Franco. Sigan interactuando por ese lado. Bienvenido y bueno, damos inicio al contenido de este workshop. Ok, listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es como hacer un breve recuento de por qué debemos aprender los temas de Kubernetes y por qué es necesario empezar a enfocarse precisamente en estas nuevas tecnologías y en estas nuevas tendencias. Y todo parte de una historia. ¿Y esa historia cuál es? La historia que cuando nosotros arrancamos los temas tecnológicos y existían solo servidores de físicos en el mundo de la computación. ¿Y qué pasó en ese momento? Hubo una revolución. ¿Y cuál fue la revolución? La revolución de los servidores virtualizados. Entonces, antes teníamos que básicamente empezar a instalar hardware físico y en el hardware físico nosotros estábamos instalando nuestras aplicaciones, pero llegó la virtualización y lo que me permitió es coger los mejores recursos y empezar a utilizar de otra manera de los recursos de hardware y servidores. ¿Qué me permitió esto? Que yo lo que hacía era que prácticamente virtualizaba un sistema operativo y empezaba a aprovechar de mejor manera la tecnología. Y ahorita ya empezó otro reto tecnológico diferente. ¿Y cuál es el nuevo reto tecnológico? Pues básicamente yo ya no quiero virtualizar al servidor completo, no quiero virtualizar al sistema operativo, sino que en realidad quiero virtualizar esas las aplicaciones. Y aquí arrancó contenedores. Entonces les voy a presentar una breve pantalla de lo que les estoy comentando, que resume básicamente el reto y el impacto tecnológico que tiene actualmente contenedores en nuestro escenario actual de implementación. ¿Sí? Como pueden ver ustedes, nosotros lo que tenemos aquí actualmente con contenedores es un servidor, ¿sí? Físico. Este lado de acá, de izquierdo, es virtualización, lo que normalmente conocemos como virtualización. Donde tenemos un servidor físico, un sistema operativo base. Ahí en ese sistema operativo base yo le instalo un hipervisor, en este caso, por ejemplo, un MinWare, un Hyper-V, un Virtual Center, cualquiera de ellos. Y encima de este hipervisor yo instalo sistemas operativos, que son grandes, son pesados, ¿sí? Estamos hablando de Linux, un Windows Server, cualquiera de sus versiones de Linux. Los instalamos y ellos consumen recursos. O sea que pues básicamente los sistemas operativos instalan software, pero también instalan software de ayuda, ¿no? Software para gestionar tráfico, software para gestionar paquetes, software de visualización y demás. Muchas cosas. ¿Qué pasa después? Lo que pasa después es que yo instalo ya un servidor de aplicaciones. Y en ese caso, ¿qué instalo? Entonces ya instalo el soporte para mi aplicación. Entonces estamos hablando de un servidor IIS, un servidor Tomcat, un soporte para X o Y lenguaje de programación. Cuando yo ya instalo ese software y lo tengo listo y disponible, aquí viene el tema, y es que ya puedo instalar mi aplicación. Entonces, ¿qué va a pasar? Si se dan cuenta de los recursos de hardware que yo tengo disponibles en el servidor abajo, o en este caso también serían máquinas virtuales, por ejemplo, en un ambiente cloud, ya tengo un solo pequeño espacio para las aplicaciones. Eso es lo que me pasa. ¿Sí? El resto de cosas se las lleva otros sistemas de soporte. Lo que pasó con containerización es que se dijo, oye, yo no necesito entonces virtualizar el sistema operativo, virtualicemos solo las aplicaciones. Entonces me paso al escenario de la derecha, donde tengo en realidad un servidor, el mismo, tiene el mismo sistema operativo cuando corre y interactúa, pero yo luego instalo un gestor de contenedores, en este caso Docker,
Y lo que hago encima de él es que despliego los contenedores. ¿Y los contenedores qué son? Los contenedores son, al final del ejercicio, aplicaciones que tienen una base de un sistema, de un servidor de aplicaciones y un sistema operativo muy pequeño que es fácilmente portable, es muy atómico y específico para que pueda correr y ejecutar mi aplicación. Entonces, si dieron cuenta, yo ya en este momento lo que estoy haciendo es que estoy eliminando los temas verdes, ¿sí? Estoy siendo más eficiente en el uso de los recursos de mis sistemas y eh, a- aprovechando en los recursos, pues básicamente enfocándome a las aplicaciones per se. Y con este concepto empezamos a identificar que el mundo se empezó a containerizar, porque ya no era, ya es más fácil en ese caso, por ejemplo, instalar aplicaciones containerizadas. La aplicación containerizada implementa un patrón de encapsulamiento donde básicamente dentro del contenedor instala todos los recursos que él necesita, o sea, que la aplicación necesita para trabajar. En ese orden de ideas, lo que hice fue eh, poder tener un mejor aprovechamiento de los recursos. Pero en este escenario que están viendo aquí, hay un detalle, hay un problema. Entonces, ¿cuál es el problema? Asimismo, como en los sistemas virtualizados, yo lo que tuve en algún momento del tiempo es un solo servidor, o sea, un solo equipo. Entonces, en este caso, por ejemplo, cojo mi computador, yo en mi computador instalo un Oracle VM o un VMware, instalo el sistema operativo, instalo mi aplicación, ¿sí? La pongo a funcionar, pero ¿qué pasa? Si yo ya dejo mi máquina encendida y haciendo el trabajo, en algún momento de pronto se daña el computador, se va la luz o hay algún problema con el hardware específico de abajo o con el software del sistema padre, y es posible que lo de acá arriba se me pierda o no deja de funcionar. Entonces, ¿qué pasa? Los niveles de servicio que yo podía ofrecer con un solo máquina, pues eran precarios. ¿Qué es lo que hicieron las grandes compañías y las empresas? Pues empezar a implementar más servidores. O sea, ya no creamos un solo servidor, sino varios. Entonces empezamos a migrar al tema de clúster, donde lo que tengo, lo que ofrezco son varios equipos para que empiecen a tener una mayor disponibilidad, ¿sí? En este lado de acá. Pero a su vez, entonces yo ya no tenía que tenerlo en un computador estándar, sino que debía pasarlo al data center. Y luego las nubes empezaron a ofrecer este mismo servicio. Entonces las nubes empezaron a ofrecerme em, sistemas donde yo empezaba a tener máquinas virtuales bastante robustas y sobre todo con una disponibilidad muy alta. Entonces yo ya empiezo a implementar de este lado izquierdo, precisamente con mayores niveles de servicio. Pero lo mismo pasa en contenedores. Yo en este momento puedo en mi computador instalar un Docker, ¿sí? Y voy a instalar un contenedor, voy a ejecutarlo, pero va a tener el mismo inconveniente que tuvieron en su momento los sistemas virtualizados. Y es que la disponibilidad que me ofrece un solo recurso, pues se vuelve un único punto de falla. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo que necesito yo de este lado de la derecha es poder crear sistemas o, en este caso, plataformas que me permitan elevar esa disponibilidad. Y entonces ahí es donde aparece Kubernetes. Entonces, en un ambiente de home muy puntual o en un ambiente de desarrollo, yo sí puedo utilizar containerización con Docker sin ningún inconveniente. Y es más, es muy recomendado para los temas de desarrollo, pruebas, aprendizaje y demás. Pero cuando yo ya me voy a un ambiente productivo, un ambiente que necesita una mayor disponibilidad, resiliencia, resistencia a fallos, elasticidad, ¿sí? Donde yo puedo crecer y decrecer más fácilmente en recursos, yo no puedo ir solamente con Docker. Yo tengo que instalarle cosas adicionales a ese Docker para que pueda ser usado de otra manera. Entonces, Docker él elaboró un producto que se llama Docker Swarm, donde yo puedo tener más servidores que me puedan servir. O sea, lo que literalmente hago es que duplico esta capacidad y empiezo a triplicarla y a multiplicarla en más recursos para que esos contenedores que estén arriba pues puedan tener una mayor disponibilidad. Pero la implementación en las nubes empezó a generar pues, diferentes tipos de versiones de software y en eso lo que llamamos orquestadores de contenedores.
y llegamos a Kubernetes. Los Kubernetes fue un producto de Google que lo liberó, lo entregó a la comunidad y empezaron a desarrollarlo cada una de las fabricantes, en este caso las nubes principales, pero también otros fabricantes externos, para poder dar soporte a esa gestión de contenedores, ¿sí? Para dar soporte a ese tema. Entonces, estamos hablando de que Kubernetes lo que viene a ofrecerme es básicamente una herramienta donde yo puedo hacer una gestión más eficiente con unos altos estándares de disponibilidad y de capacidad y elasticidad para los contenedores que yo esté trabajando. Entonces me dirán, pero bueno, ¿yo qué podría instalar en Kubernetes? Entonces, básicamente existen fundaciones que lo que hacen es que evalúan las aplicaciones que están en el mercado disponibles, unas open source, otras no, donde esas aplicaciones se pueden controlarizar y prácticamente utilizar de mejor manera las herramientas de la red, de las nubes, porque las nubes empezaron a crecer y empezaron a ofrecer muchos más servicios. Pero yo hoy día estoy en una nube, mañana quiero irme a otra o otra a otra. Entonces esa portabilidad me lo ofrece la containerización. Entonces lo que empezaron a hacer las diferentes nubes fue precisamente empezar a desarrollar software que pueda funcionar precisamente eh, en nubes, entonces que tengan una orientación cloud native. ¿Y qué significa eso? Que las aplicaciones estén diseñadas y desarrolladas para que puedan permitir desarrollar aplicaciones nativas cloud y también ellas mismas sean nativas cloud. Entonces yo puedo con estas herramientas construir herramientas nuevas, pero también reutilizar esas herramientas en arquitecturas distribuidas. Entonces aquí empezaron a generarse muchísimos tipos de aplicaciones donde tienen propósitos generales, ¿no? Entonces tengo propósitos para base de datos, para mensajería, para integración y despliegue continuo, temas de gateway y claro, a su vez los fabricantes empezaron a verificar que entonces para instalar todas esas aplicaciones necesitábamos implementar estrategias de Kubernetes que se acomodaran precisamente a esas necesidades. Y entonces ya empezamos a ver que se empezaron a especializar plataformas específicas para el uso de Kubernetes. Entonces, estas son varias de ellas, ¿sí? Donde podemos ver que hay una cantidad grande que fabricantes están haciendo la implementación. ¿Qué es lo que pasa con estas fabricantes? En realidad, ellos lo que hacen es que cogen la base de Kubernetes y la especializan. Entonces, hay unos mejores que otros dependiendo de lo que ustedes necesiten. En ese caso, por ejemplo, cuando uno trabaja con Linux, entonces el fundador de Linux liberó el kernel de Linux, pero los fabricantes cogieron ese kernel y lo especializan. Por eso tenemos Red Hat, tenemos Ubuntu, tenemos Mint, tenemos Fedora y las distribuciones que hay en la nube. ¿Sí? Entonces Amazon tiene la propia, eh, Azure tiene la propia. Y así mismo pasó con Kubernetes. Google lo entregó a la comunidad lo empezó a desarrollar y empezaron a generarse en este caso ese tema, de- perdón, y empezaron a ver en este caso esos temas asociados a la implementación. Ustedes ven la pantalla que estoy compartiendo un contenido, porque yo sí veo que acá estoy compartiendo. Por favor, confírmenos si ya están viendo la pantalla, si tienen algún problema de audio para ajustarlo en este momento, por favor, es importante. Ok, bueno, continuemos. Entonces, lo que hacen estos fabricantes básicamente es que cogen la base de Kubernetes y la especializan. Entonces, si yo ya me voy a una aplicación en on-premise, entonces yo lo que debo hacer es buscar software de Kubernetes que me funcione bien en on-premise, ¿sí? Entonces, en este caso, voy a utilizar temas como Rancher, temas como Fury, que son bastante eficientes en el manejo de plataformas breves. Sin embargo, hay muchísimos más. ¿De qué depende? Pues depende del grado de experiencia y la representación que tengan las empresas en la zona. Por ejemplo, aquí tenemos OpenShift, que es bastante conocido por Red Hat y es una implementación de Kubernetes on-premise bastante poderosa. Rancher también es muy bueno, ¿sí? Entonces, aquí hay de todo. Las nubes obviamente generan sus propias versiones. Entonces, si tú te vas, en este caso, a AWS, pues AWS te va a
representar un servicio de Kubernetes específico. Entonces tenemos al Elastic Kubernetes Services, donde tú lo que vas a hacer aquí es crear un contenedor, un clúster, ¿sí? También si te vas al temas de Azure, entonces también vas a tener aquí una forma de implementar un clúster de Kubernetes, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el tema? Implementar un clúster de Kubernetes tiene sus detalles. ¿Por qué? Porque al final del ejercicio, cuando ustedes están desarrollando sus propias aplicaciones o quieren descargar una aplicación de la nube, lo que van a hacer es prácticamente guardar esos contenedores en unos registros, que básicamente son registros donde están las imágenes para estar listas para ser desplegadas, ¿no? Entonces, estos registros lo que hacen es mantienen el contenedor en su estado de binario, o sea, no están ejecutándose, es un catálogo de los sistemas que están aquí. Si yo quiero instalar mis aplicaciones, pues debería es crear registries de mis aplicaciones, ¿sí? Si quiero utilizar registries de la nube, entonces me iría a Docker Hub. Entonces, Docker Hub es un registry general mundial donde están implementadas muchas aplicaciones que yo puedo utilizar para containerizar y básicamente desplegarla dentro de un Kubernetes. Entonces, aquí en este caso hablamos de bases de SQL Server, estamos hablando de bases de datos SQL Server, aquí puse MySQL, SQL Server, estamos hablando de servicios para Python, estamos hablando de servicios de .NET para .NET, estamos hablando de herramientas para DevOps, herramientas de escaneo de vulnerabilidades, de ethical hacking, de machine learning. Hay muchísimos software en la nube disponibles para eso. Entonces, lo que hay que hacer en este caso es dimensionar muy bien cómo tengo que implementar mi clúster. ¿Por qué? Porque mi clúster tiene ciertos detalles. O sea, no es simplemente desplegarlo ya. Él tiene una configuración estándar donde yo configuro los nodos, configuro las redes, configuro las integraciones que él va a tener y configuro ciertos detalles que le van a permitir ser más flexible. Al final del ejercicio, lo que va a permitir esas configuraciones es que si yo tengo aplicaciones que despliego ahí, pueda crecer en capacidad más fácilmente y pueda decrecer en capacidad cuando no lo necesite. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de que si tengo aplicaciones empresariales que trabajan en horario de oficina, pues no necesito tenerlas encendidas con la full capacidad todo el tiempo, ni tampoco en fin de semana. Y también es posible que tenga herramientas que en todo el año funcionen de una manera estándar, pero para fin de año necesiten un extra de capacidad. Entonces, esa flexibilidad que me promete los contenedores y los microservicios, en este caso para aplicaciones desarrolladas por ustedes, tienen que ser trasladadas también a la infraestructura. O sea, de nada me sirve tener contenedores, herramientas flexibles, ¿sí? Para que puedan crecer, decrecer y demás, si yo no tengo en una infraestructura que me obedezca o que me haga o que me permita esa implementación. Entonces, pues tengo que llevarlo todo a la mano. Pues por lo tanto, estas implementaciones tienen todos esos detalles. Entonces hay que estar muy bien eh, conscientes de esa arquitectura, de lo que van a hacer. Y la otra cosa también importante, aparte de Kubernetes, hay muchas más cosas. ¿Por qué? Porque básicamente la estrategia de contenedores permite que yo pueda instalar diferentes tipos de recursos. ¿Por qué se popularizó Kubernetes? Como les digo, básicamente fue un soporte general de lo que estamos implementando con eh, contenedores. Entonces, así como en algún momento se popularizó VMware o algún hipervisor específico, también lo mismo pasó con Kubernetes. Pero las nubes se dieron cuenta que también hay otras alternativas y que también deben ser evaluadas. ¿Y qué significa esas otras alternativas? Pues que yo en un clúster, digo, en una nube, también puedo utilizar servicios de containerización que no son Kubernetes, pero que parten de la misma base, ¿sí? En esencia, esto lo que hace es que por debajo es como si fuera un Kubernetes que estuviera eh, administrado por la nube, por decirlo así. Entonces, a mí me prestan solamente una fachada donde yo despliego algo y la nube hace el resto. Esos servicios son servicios serverless que están orientados a containerización. Entonces yo básicamente creo un contenedor sobre ese servicio, ¿sí?
y tengo que identificar cuándo lo debo hacer, o sea, cuándo utilizo antes de ese caso un contenedor, ¿sí? De un serverless y cuando yo utilizo un clúster de Kubernetes. Entonces, hay diferentes formas de evidenciar. Y lo mismo pasa en los servicios. Entonces, acá, por ejemplo, yo hablo de un app service, ¿sí? Entonces, acá también me permite crear una aplicación web pero orientada a containerización, ¿sí? Y también pasa en las otras nubes, en Amazon. Entonces, en Amazon también existe un clúster que se llama el ES Services, SS, es el Elastic Container Service, que no es un Kubernetes, pero tiene características parecidas. Entonces, hay que también tener criterio para saber específicamente cuándo usarlo, cuándo no. Entonces, una analogía normalmente que se utiliza en la implementación de Kubernetes es cuando tú tienes Uber. Entonces, cuando tienes Uber, tú pagas por cada carrera, o sea, por cada desplazamiento. Y si tú tienes, en ese caso, un desplazamiento esporádico, tú no necesitas adquirir un vehículo. O sea, tú en realidad necesitas es solamente que te lleven y te traigan a algún lado. Pero supongamos que esos viajes son más frecuentes. Entonces ya no los haces una vez al día, sino unas 10 veces al día. Entonces tú empiezas a pensar que sí sería mejor contratar un servicio a largo plazo. Y después, cuando estás haciendo la evaluación económica y te das cuenta que estás yendo todos los días, a toda hora y a todo momento, ahí es donde tú dices, mejor, ¿sabes qué? Adquiero un servicio ya más robusto. Es como si adquiriera un vehículo y el vehículo pues ya lo pago, use o no lo use, lo estoy pagando. ¿Sí? Entonces hay que hacer esas analogías. Entonces Kubernetes es como el último ejemplo. Es una capacidad que tú adquieres y ahí encima le puedes colocar cualquier tipo de contenedor, uses o no lo uses. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta todos esos detalles. Los diferentes sistemas en las nubes pues ofrecen muchas eh, eh, ventajas, perdón, ofrecen muchas estrategias de implementación. Entonces, escoger la mejor estrategia, ese es uno de los retos y esa es una de las cosas que hacemos en el curso. Eh, ¿Listo, Jimena? Entonces, no sé si de pronto tengan preguntas, dudas, inquietudes. Listo. En este momento me gustaría mucho que nos comentaran de qué país nos están viendo, que pongan la banderita. Sé que acá tenemos personas de Ecuador, de Costa Rica, tenemos personas de México, de Bolivia, de Colombia. Pónganlos la banderita y adicional hagan su pregunta. Estamos en este momento en la sesión de la ronda de preguntas, entonces por favor escriban sus preguntas, ya las vamos a leer y las vamos a contestar. Vamos, pues vamos. Vamos a ver si ya me llega acá en las primeras preguntas. Vamos a ver. Sí, veo una pregunta que dice Miguel. Me dice, ¿qué tan factible es migrar de contenedores a Kubernetes? No, no es que tú migres de contenedores a Kubernetes. Kubernetes es una plataforma base, ¿sí? Que donde tú puedes alojar los contenedores. Es como decirte a ti que tú tienes una máquina virtual en tu computador y la vas a pasar esa máquina virtual a un servicio de nube. O sea, básicamente, si es el mismo fabricante, ¿sí? del software del hipervisor, tú simplemente la copias y la pegas. Entonces aquí pasa lo mismo. Tú creaste un contenedor y lo que haces es que lo ejecutas en algún ambiente, pero cuando lo vas a pasar a Kubernetes, pues simplemente lo pasas y lo ejecutas. Y no más. Saludamos a Rogelio de México. Saludamos a Miguel desde Perú. Esperamos más preguntas. Es importante que realicemos estas preguntas en este espacio para poderles resolver esas inquietudes. Síganos haciendo las preguntas, síganos saludando. Bueno, saludamos a Didier
Saludamos a Rogelio de México. Tenemos acá una pregunta. ¿Cuáles son los retos que enfrentan las organizaciones para implementar estas innovaciones tecnológicas? Ok, básicamente lo más importante o lo principal es la cultura. Porque cuando ustedes cambian o migran de una estrategia de contenedores a una estrategia vienen de una estrategia de monolitos, una estrategia de virtualización a una estrategia de contenedores, hay una forma de construir las aplicaciones, hay un ciclo de vida de desarrollo asociado a la aplicación per se, y también hay un ciclo de operación, mantenimiento, monitoreo y parchado, bueno, o sea, mantenimiento en general, que impacta muchísimo la implementación en containerización. ¿Por qué? Porque hay que cambiar el mindset, hay que identificar que ya no se deben utilizar las máquinas como se vienen utilizando, no se debe utilizar la red como se viene utilizando y no se puede desplegar como se viene desplegando. ¿Sí? Entonces todos esos factores cambian. Entonces hay retos asociados al manejo de logs, al manejo como tal de la operación del día a día, pero todo esto, todos estos retos, por decirlo así, que se ven enfrentadas las empresas, se ven beneficiadas al final del ejercicio eh, con una herramienta que es bastante elástica y flexible, ¿sí? Donde ustedes pueden básicamente implementar bastantes aplicaciones, consolidar aplicaciones y tener esa potencia de tener aplicaciones resilientes y altamente escalables. Ok, vamos a ver si tenemos otra pregunta. Okay. ¿Qué se diferencian serverless versus contenedores y versus Docker? Manuel Ricardo. Bueno, acá tenemos otra pregunta. ¿Aló? Sí, Jimena. Sí, la pregunta la realiza Manuel Ricardo González. ¿En qué se diferencia Serverless versus Kubernetes versus Docker? Ok, como les comentaba al rato, entonces Docker es la base inicial de la containerización, la que arrancó. Entonces yo cuando containerizo genero imágenes Docker. Luego lo que hago con esas imágenes Docker es poder desplegarlas en un servidor, es un orquestador de contenedores. Entonces puedo utilizar el mismo Docker para ejecutar o arrancar la implementación. Docker, lo que tiene de malo Docker es que se instala en una sola máquina, en un solo servidor. Si yo ya quiero tener un equipo de un clúster o una capacidad más amplia, tengo que instalar Docker Swarm para que utilizar el mismo Docker para que me sirva por orquestación. Pero si ya quiero tener algo más dinámico, más eficiente y también más compatible en las redes, en las diferentes nubes, perdón, necesitamos Kubernetes. Entonces, Kubernetes es un orquestador de contenedores, pero más robusto, tiene mayores capacidades de requerimientos no funcionales, de seguridad y de ventajas para las aplicaciones. ¿Sí? Y serverless es otra implementación independiente de lo que tiene que ver con Docker y Kubernetes, que es otra forma de ejecutar contenedores, pero serverless es por demanda. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que yo no tengo un servicio activo, encendido, 24 horas para poder alojar mis aplicaciones, sino que en realidad el servicio se prende cuando hay una petición. O sea, cuando llega una petición, se enciende, ejecuta lo que tenga que ejecutar y luego se apaga. Entonces no hay un hardware o mejor dicho, no hay un soporte de un sistema operativo encendido, una máquina virtual encendida para soportar el servicio, sino que se prende por demanda. ¿Cuál es lo común entre todas ellas? Entre todos ellos, que todos ejecutan contenedores. Listo, acá tenemos otra pregunta. Ya te la... nos pregunta Miguel Alcocer. Si hablamos de contenedores, mucho se asocia a aplicaciones. Con respecto a base de datos, recomiendan también contenizarlo. Gracias de antemano. Ok. Sí, básicamente lo que pasa es que la containerización, por su naturaleza, los contenedores son volátiles. Los contenedores no guardan estado. ¿Qué significa esto? Que son ejecuciones en memoria. Entonces, cuando tú un contenedor necesitas que salve información como una base de datos, tenemos que asociarlo a un volumen, en este caso a un storage específico para que guarde la información ahí.
Los contenedores se pueden implementar para aplicaciones y para bases de datos. Lo que pasa es que depende mucho el nivel de, de disponibilidad que tú quieras obtener con la base de datos. ¿Qué sentido? ¿En qué sentido? Por ejemplo, si tú tienes actualmente en tu ambiente on-premise, por decirlo así, tienes una sola base de datos, esa base de datos está asociada a un disco, entonces tú tienes una disponibilidad inherente a ese servicio que está dependiendo del storage y de la capacidad que tenga ese servidor. Si tú quieres aumentar la disponibilidad, entonces tú empiezas a implementar un clúster. Entonces colocas otra máquina al lado y colocas un sistema de almacenamiento redundante y transversal. ¿Sí? Entonces ahí aumentaste la capacidad de la disponibilidad. Entonces en contenedores pasa igualito. Entonces normalmente en contenedores yo puedo desplegar un contenedor y le puedo asociar un espacio, un disco. Entonces una base de datos ahí lo puedo desplegar. Un SQL Server, MySQL, Oracle, cualquiera de ellas y la despliego y la ejecuto y sin problema. ¿Qué es lo que pasa? Ese contenedor puede que se reinicie o se caiga por la capacidad, entonces va a tener baja disponibilidad. ¿Qué es lo que pasa? Entonces tú lo que vas a hacer es vas a poner otro contenedor para que le ayude. O sea, vas a tener 2 o 3 o 4 contenedores para que ayuden a la base de datos. Pero el problema es que como tienen el mismo disco, pues van a empezar a colisionar porque tienen que haber un sistema orquestado y ordenado para hacer escrituras simultáneas al mismo espacio en disco. Entonces ahí es el problema, porque como tú lo estás implementando, tú tendrías que resolver el problema. Tú tendrías que resolver cómo hacer para hacer la escritura simultánea. Entonces, como no estás exento de errores, por lo general, las nubes ofrecen servicios ya específicos de bases de datos que ellos ofrecen disponibilidades muy altas y ya resuelven esos problemas de la concurrencia y la multiplicidad de nodos para estar escribiendo en disco. Entonces, si tú lo solucionas, listo, excelente, no tiene ningún problema. Pero si ya no puedes comprar el servicio, bien. En base de datos no relacionales, es más sencillo implementar esa estrategia porque los nodos escriben cada uno en sus propios espacios de disco y de su naturaleza de clúster de base de datos no relacional permite tener muchos contenedores sin problema. Listo, gracias. Alex, acá nos pregunta Didier Rojas, según su experiencia, el cambio cultural para adoptar estas plataformas, ¿qué tiempo suele tomar? Durante el curso que darán, ¿podrán facilitar tips o plantillas para tal fin? Sí, ahí la respuesta sí se dan plantillas y se generan tips, sobre todo cuando van a implementar estrategias de implementación de micros, que son desarrollos internos o por una fábrica de software, o cuando quieren hacer un move to cloud, o sea, tú quieres consolidar o migrar aplicaciones monolíticas a sistemas containerizados. Eh, la experiencia, el problema es un cambio eh, cultural, cultural, perdón. ¿Por qué? Porque tiene que ver muchos temas, como te decía, gente de operaciones, gente de desarrollo, gente de negocio y también la gente de proyectos, porque ellos tienen que saber cómo implementar esto. Un proyecto de implementación, de acuerdo a la experiencia, puede durar 6, 7 meses, dependiendo del alcance de la implementación, ¿sí? Pero el problema no queda ahí, porque tú puedes, no sé, hacer un curso de 2 meses y hacer la adopción del conocimiento, pero después ya enfrentarte a la tecnología y que la gente de las otras áreas empiecen a entender la tecnología puede durar más tiempo. Normalmente una empresa demora un año largo más en tener como una madurez un poquito mejor, ya donde empieza a definir lineamientos, donde empieza a definir temas de estandarización de nube, temas de estandarización de on-premise, temas también asociados al ciclo de vida de desarrollo, todo lo que tiene que ver con DevOps, porque pues todo esto va de la mano. Ahí hay una segunda parte en esa respuesta, es durante el curso que darán, ¿podrán facilitar tips y o plantillas para tal fin? Sí, al principio le decimos que sí, se establecen como tips precisamente cuando vas a implementar aplicaciones o cuando vas a implementar monolitos. Ok, tenemos acá otra pregunta. Pregunta Rogelio, buen día. ¿Se puede realizar contenedores de database de Gracias. replicación y activo o pasivo método? Sí, básicamente como les comentaba ahora rato, ustedes pueden implementar, hay algunas
bases de datos que están orientadas a containerización, que ya vienen por defecto con la configuración estándar para ser containerizadas en esquemas activo-activo, activo-pasivo. ¿Sí? Ellas ya vienen como tal. Entonces ahí es muy importante leer la documentación del fabricante que realiza o que ofrece la base de datos, porque no todas las bases de datos permiten hacer esa replicación en contenedores tan sencilla, ¿sí? O sea, no es tan fácil coger una MySQL en este momento como está, o un Postgres como está y ponerlo en contenedor en un clúster, o sea, en múltiples nodos, ¿sí? Mientras que ya hay otras bases de datos que ya están preparadas y orientadas para eso. Entonces coges una Cassandra, coges un Mongo y ya viene disponible para que le puedas hacer esa información, esa capacidad. Listo. Acá tenemos otra pregunta. Pregunta Natalia Rojas. ¿Qué recomienda para valorar la factibilidad del proyecto de pasar nuestras aplicaciones a contenedores? ¿Existe alguna guía o metodología? Ok, básicamente, pues existen varias. Hay herramientas de software que hacen una evaluación de la viabilidad de tus aplicaciones para ver si tú las mueves como tal, como están, o las remodernizas, ¿sí? Pero básicamente hay una metodología, o sea, hay muchas metodologías de Move to Cloud que identifican precisamente cuáles son tus aplicaciones críticas, cuáles son factibles de modernizar y no. Pero más allá necesitas mucha experiencia de alguna persona, o sea, de un consultor, porque conociendo la tecnología de destino es donde tú puedes analizar y determinar si la tecnología que tiene su origen es mejor refactorizarla, o sea, rearmarla, rehacerla, que llevártela como está. Por decirlo así, llevarte el desorden a la nube o llevarte el desorden a containerización, a veces es muy costoso. Guías metodológicas, hay muchos fabricantes que ofrecen unas guías, pero están siempre asociadas a un producto específico. Entonces tú te vas con Oracle o con Red Hat y ellos tienen unas herramientas que te permiten hacer esa medición, pero están solamente enfocadas a ciertos lenguajes de programación o a ciertas tecnologías especiales, ¿no? Entonces ahí la mayor recomendación que te puedo hacer es más bien apoyarte de una empresa que ya tenga consultores que hagan ese ejercicio para que haga una evaluación, primero del impacto del negocio, luego tecnológicamente hablando, y por último la operación y el costo. Esto es importante, a veces las estrategias de continualizaciones suenan ideales, pero hay que tener en cuenta los costos que va a llevar la operación de estas implementaciones, ¿sí? Entonces, containerización tiene que evaluarse también como si fuera un caso de negocio, donde yo voy a tener un retorno a la inversión. Entonces, a veces containerizar una aplicación que monolíticamente hablando no, no es, no tiene una operación costosa, a veces es más costosa llevármela, containerizarla, que dejarla donde está, ¿sí? Entonces, lo que uno busca en ese caso son las eficiencias correctas. Listo. En este momento no tenemos más preguntas. Voy a hacer una pequeña intervención recordándoles que Light Thinking no solamente tiene la línea universidad donde hacemos estas capacitaciones, ¿verdad? Enfocadas en distintas áreas, en las diferentes escuelas que tenemos, sino que también tenemos otra línea. Ahorita mencionaba el ingeniero Alex, que es muy importante tener un acompañamiento. Nosotros, por ejemplo, brindamos el tema de acompañamiento de consultorías para estas empresas, para todas las empresas que van a hacer estos cambios, estas actualizaciones y estas migraciones. Entonces, sí es importante que para las personas que se encuentren acá y estén interesados, también nos pueden dejar sus datos, sus registros y nosotros, obviamente, realizamos una pequeña reunión y les mostramos la forma en que estamos haciendo estas consultorías. En este momento estamos llevando consultorías para distintas empresas importantes en el sector TI. Esa es como una partecito que quería como comentarles. También comentarles que el próximo sábado, 7 de octubre, daremos inicio al programa Master Include Container, que justamente este workshop lo hicimos como preámbulo a ese inicio. Entonces, ingeniero Alex, si nos puedes comentar un abrebocas o una pincelada de lo que vamos a ver, cómo los vamos a ayudar. Es importante también que sepan
que este programa, como todos nuestros programas, son enfocados a la práctica, es decir, ustedes podrán llevar a clase estos retos que tienen en el día a día y poder irlos solucionando acompañados pues de nuestro consultor. Entonces, de pronto ahí, ingeniero Alex, un abrebocas de lo que será el programa Master in Cloud Container, que inicia el próximo 7 de octubre. Sí, básicamente lo que se va a hacer es hacer la implementación en las dos nubes que identificamos, que vimos ahorita, que básicamente son Azure y AWS. También si de pronto lo necesitan o se requiere, se podría evaluar la implementación sobre Google, que son de las principales nubes que se tienen. Que se va a tener en cuenta cosas como el sizing que tienen que tenerse en cuenta para hacer la implementación, los retos acerca de las redes, de la comunicación, de la exposición, los retos acerca de los costos que puede implementar o que puede conllevar hacer la implementación y cuáles son las buenas prácticas cuando ustedes están arrancando en estos proyectos de implementación que pueden hacer con cosas de on-premise o cosas que ya tengan implementadas o tecnología que tengan ya disponible en ambientes on-premise y también que pueden hacer ya cuando tengan implementaciones o suscripciones en nube que puedan o que permitan hacer la mayor ejecución de sus proyectos. Así es. Muchísimas gracias, ingeniero Alex Mauricio. La invitación para las personas que aún no se han inscrito, ya como saben, tienen habilitado un descuento importante para poder finalizar su proceso de inscripción. Estamos justamente atendiendo estos casos de finalización de proceso de inscripción. Los vamos a acompañar, recordarles que no solamente tienen el beneficio del descuento por participar en este workshop y por registrarse en el formulario de redes sociales, sino también que tienen el beneficio de realizar este pago en una financiación directamente con nosotros sin intereses. Entonces, bienvenidísimos. Acá tenemos otra pregunta. Nos pregunta José Luis, ¿qué versión o distribución de los K8 recomiendan instalar en un entorno de K8? Ok, como les comentaba ahorita, en la Cloud Native Foundation existen muchas herramientas donde ustedes pueden escoger cuál de ellas utilizar. Hay una opción que ustedes pueden escoger donde le buscan el tipo de licencia. El tipo de licencia es si es GNU o en este caso si es paga. Entonces ustedes pueden escoger una licencia open source y lo que les va a permitir es escoger de toda esa suite de herramientas que hay ahí, pues la que más les convenga. En este momento, pues recomendarte una, o sea, todas tienen buenas cosas. K3S para un ambiente pequeño funciona muy bien. Fury para un ambiente un poquito más empresarial. Lo que es Rancher también funciona muy bien. Pero ya tú quieres tener un nivel de servicio y de acompañamiento más robusto, ya te recomendaría OpenShift por la representación que tenga o que tiene la empresa. Sin embargo, como estamos hablando de diferentes países, todas esas implementaciones pues funcionan muy bien, pero también tienes que tener gente que conozca de ellas, ¿sí? Entonces, si tú vas a arrancar a trabajar y pues vas a ser como empírico en el sistema, pues puedes implementar cualquiera de las que están acá. O sea, todas son certificadas o revisadas por la Cloud Native Foundation, te van a garantizar que van a funcionar bien. Pero si ya necesitas un soporte detrás, entonces ahí el tema es saber qué proveedores te ofrecen ese soporte que está por detrás. Entonces, Gracias. ahí prácticamente es eso. ¿Y qué herramientas para gestionar la plataforma? También en la misma Cloud Native hay unas herramientas destinadas para este fin. O sea, hay unas herramientas asociadas a los servicios de Container Services, ¿sí? Y hay unas que funcionan muy bien. Yo conozco una que se llama Portainer, lo utilizo mucho. Hay otra que se llama, ay, se me fue el nombre, se me olvidó. Eh, Gipster, que también funciona bastante bien, pero hay otras ya pagas que tienen una ventaja adicional, ¿no? Entonces, plataforma SH funciona también muy bien. Las nubes tienen su propia
forma de gestionar las plataformas, aunque a veces uno instala otras herramientas, son complementarias. Ya lo que necesita uno acerca de la operación, entonces funcionan con esas herramientas. Pero si quieres temas de monitoreo, ya se complementa con otras. Y si quieres temas de gestión automatizada de DevOps, ya funcionan otras. Entonces, en realidad, no te puedo recomendar una específica, sino que dependiendo lo que quieras. ¿Quieres monitorear? ¿Quieres operar o quieres desplegar? Perfecto, gracias, ingeniero. Bueno, pues les agradecemos a todas las personas que se conectaron con nosotros este día. Esperamos que haya sido un momento de mucho aprendizaje. Queremos que nos conozcan un poco más. Aquí en los comentarios les vamos a dejar los contactos o el contacto para mayor información. Muchísimas gracias, ingeniero Alex Mauricio, por acompañarnos en este espacio. Esperamos que puedan seguir acompañándonos y puedan tomar este programa que realmente es de altísima calidad, el programa de Mastering Cloud Container, y bienvenidos a esta familia Lighting. Buena tarde para todos. Hasta luego.